Paz de Cristo, hermanos. Parece que sí se escucha bien, ¿verdad, hermano? Amén. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Bueno, pues qué privilegio estar con ustedes esta mañana. Hoy regresan los niños a la escuela y el día empezó un poco más temprano. Hay que tenerlos también en oración, ¿verdad? En esta mañana. No olvidarnos por todos los jóvenes niños que entran a las escuelas este día. Empezamos esta semana con yo creo que va a ser una serie, ¿verdad? Donde estamos empezando el año y este va a ser algo muy importante, dice, reabriendo los pozos que los filisteos le cerraron, ¿verdad? Habían cerrado antes. Y esto es un tema muy bonito y se encuentra en Génesis 26, del 18 al 22, en la cita bíblica que nuestro pastor nos hizo llegar, y dice así, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y los filisteos habían cerrado, después de la muerte de Abraham, y los llamó por su nombre, que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas, y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó a ese pozo Esec, porque había altercado con él. Y abrió otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de ahí y abrió pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rabat y dijo, porque Jehová nos ha prosperado y fructificamos en esta tierra. Ese es el texto base de esta semana. Pero yo estuve escudriñando un poquito más adelante el contexto de después de esto y me voy a enfocar ahí porque como apenas el lunes yo sé que va a haber hermanos también que van a estar hablando y Dios les va a dar palabras sobre esto. Es una lección que tiene mucho que dar. Y más adelante, hermano, les voy a compartir unos dos versículos más que es donde me voy a enfocar y dice así. Y se apartó Jehová de aquella noche le dijo, yo soy Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar y invocó el nombre de Jehová y plantó ahí tierra y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Aquí, hermanos, el tema base son los pozos. Y no nomás fue un pozo, fueron cuatro pozos los que en total se abrieron en ese caminar de Abraham por Isaac. Pero lo importante aquí, hermanos, que quiero impregnarles, es que los pozos tienen siempre, son fuente de vida, hablando de pozos de agua. Los pozos de agua traen regularmente, se cavan en lugares donde no hay vegetación y donde los animales tal vez mueren de hambre, es difícil la vida porque al haber escasez de agua, los frutos no se dan. Entonces, al no darse, eh, pues no, es difícil conseguir vida, es difícil hacer animales, es difícil vivir una vida así. Pero aquí lo estamos hablando más que nada de lo que significa, nos vamos a enfocar en dos cosas, lo que significan los pozos abiertos en el Señor. ¿Qué quisiéramos nosotros para este año, hermano? Yo me imagino que y más principalmente en enero, todo el mundo pensamos, hoy en enero yo voy a hacerme este plan, voy a buscar más de Dios, voy a acercarme más a la oración, voy a permitir que el Señor trabaje en mi vida, voy a agregarme a un redil. Y sí, los deseos son buenísimos, pero el punto es de que al paso del mes, de las semanas, meses, se nos olvida y se nos quita ese deseo que ya teníamos. Es así como que está usted acabando un pozo y de repente dice, ya me cansé. Y sí, a lo mejor el sol está fuerte y todo, las circunstancias a su alrededor pues no son buenas, pero si usted está cavando un pozo, hablando así terrenalmente, es cansado, es agotador, es retador, tal vez se va a hacer ampollas, tal vez se va a lastimar, pero si quiere lo que está al final de ese pozo, pues va a persistir, porque sabe que ahí al final, ahí hay algo. Y de igual manera en la vida espiritual, si usted quiere ver realmente algo que venga de parte de Dios, algo que no cambie, algo sustancial, algo que se quede ahí para que marque su antes y su después de haber cambiado ese post, de haber
buscado ese pozo, va a tener que hacer algo extra, va a tener que ponerle un poquito más. Eh, Aunque ese pozo que Isaac estaba abriendo y era porque ya venía con promesa de Dios para la vida de él. No era un pozo que él se le ocurrió abrir, y sí se le ocurrió abrir porque lo necesitaba, porque estaba en tierra extranjera, había sequía, sus animales tenían que crecer, tenía que mantener a su familia, claro que lo necesitaba, pero aunque ese pozo, esos pozos Dios ya se los había dado a su padre, eso a él no le impidió que él pasara pruebas. Eso no le impidió que él, esos pozos le trajeran problemas. Los dos primeros pozos que se abrieron, hermanos, fueron muy... les voy a dar solo el significado de esos dos primeros pozos. El primero significaba disputa. Entonces, y el segundo significaba hostilidad. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nosotros a veces, hermanos, cuando queremos empezar una obra en la obra del Señor, vaya la redundancia, o queremos trabajar en algo, téngalo por seguro que va a levantar algún tipo de disputa. O sea, estemos claros en eso. Porque a veces decimos, bueno, yo me voy a aventar a hacer algo para el Señor. Va a haber resistencia. El enemigo no va a dejar que usted simplemente se levante y diga, yo me voy a levantar a salvar almas, yo me voy a levantar en oración, yo me voy a levantar en este ministerio, yo quiero. No, si usted lo va a hacer real y va a ser conectado con el propósito de Dios, va a haber resistencia, va a haber hostilidad. Esto que los dos primeros significados de estos pozos, eso significaban resistencia y disputa. Disputa es así como argumentos, como tú, yo, esto y lo otro. Va a haber eso, hermanos. Y esto aplica en todo, aplica desde lo espiritual, desde lo material hasta lo familiar. Si usted quisiera comprar un carro, usted va a tener que hacerse a la idea de que va a tener que ahorrar, de que va a tener que planificar, de que va a tener que poner prioridades en orden para saber cuál es su meta. Si usted quiere una familia mejor, un hijo mejor, usted va a tener que, o un esposo mejor, una esposa mejor, va a tener que ponerle un poquito más. O va a tener que planificar, va a tener que a lo mejor hablar más bonito, va a tener que proveer mejor, va a tener que tratar con más respeto, va a tener que hacer un cambio, va a tener que trabajar en ello. No nomás así de que, Señor, yo te pongo esto y yo quiero esto. No, siempre va a haber una resistencia para lo que nosotros queramos lograr en el Señor. Y esto mismo dice en Génesis 22:6, dice que abrió un tercer pozo. Y ahí en ese tercer pozo dice que no hubo conflictos. Entonces, este es como un remanente en lo que yo les estoy compartiendo, ¿verdad? Porque les vengo diciendo que había conflictos y que había rencillas, pero en el tercer pozo que abrió Isaac, ahí no hubo ningún conflicto. Ahí todo fue bien. Entonces, ahí es donde se fructificó de gran manera, y dice la palabra del Señor que él abrió ese tercer pozo, dice que sus ovejas y todo crecían al 100 por 1 y fructificó. Y entonces, a pesar de la hambruna que hubo ahí, hermanos, él fructificó. Pero ¿qué pasa con eso? Que cuando usted fructifica, que cuando usted empieza a ver resultados en su vida, cuando usted empieza a ver resultados de lo que usted ha estado haciendo en el secreto, lo que va a pasar es que va a haber celos. Y yo no se lo estoy diciendo porque yo digo, se lo estoy diciendo porque aquí lo dice que Isaac les causó celo. Dice, porque los filisteos vieron cómo él estaba prosperando y le dijeron así abiertamente, tú estás haciendo más que nosotros y te tienes que ir de aquí. O sea, pensando que la provisión que venía de Isaac venía de las fuerzas de él, porque los filisteos veían conforme a su visión y dijeron, no, te tienes que ir porque tú estás haciendo más que nosotros. Tus frutos son mejor que nosotros. Entonces, así es el mundo, hermanos. Ellos se van a fijar en sus resultados visibles. El mundo no se va a fijar si nosotros estamos viviendo una vida de santidad, una vida siguiendo al Señor oculta, para que después se vea el fruto de esa agua. El mundo se va a fijar si usted fracasa o si nosotros estamos triunfando. Y aquí los filisteos dijeron, tú estás mejor que nosotros. Y dice bien claramente la palabra del Señor que le dieron celos.
y que por esa causa de celos le dijeron, te tienes que ir de aquí. Entonces, aquí Isaac no cosechaba ni tenía los frutos que tenía por Isaac. Lo que Isaac cosechaba y todo lo que tenía era porque Dios estaba con él y él estaba con Dios. Una de las cosas que me impresiona es de que Isaac siempre que bajaba a donde él iba y iba a abrir un nuevo pozo, dice que ahí edificaba un altar. Lo primero que hace Isaac dice, edificaba un altar y después invocaba el nombre de Jehová y luego ahí plantaba su tierra. A mí, ¿qué me dice esto? Y yo quiero compartirlos a ustedes. Dice, edificaba un altar. ¿Qué es edificar un altar? Es donde le dices toda la presencia del Señor, aquí eres bienvenido. A este es mi lugar. Esto es lo que yo tengo para darte. Esto es mi corazón. Esto, ahora, estamos haciendo un altar para el Señor. No estoy hablando de un altar como, voy a poner una foto del Señor, me voy a encarar aquí. No, un altar que le glorifique, un altar en mi vida, un altar en mi caminar. Estoy, tal vez estoy haciéndolo de la manera equivocada, tal vez nomás en la iglesia tengo ese altar y voy al altar a la iglesia. No, tiene que ser un caminar con el Señor constante. Estaba edificando un altar, dice, y luego invocaba el nombre de Jehová. ¿Qué es invocar el nombre de Jehová? Oración. Estamos poniendo nuestros ruegos, nuestras péticas, nuestras angustias, cuando esa necesidad grande que tenemos, ese pozo que queremos abrir, ya sea en nuestra casa, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en nuestra vida propia, estamos poniendo eso, dice que invocaba el nombre de Jehová, o sea, estamos poniendo eso en oración, se lo estamos llevando realmente al Señor a sus pies, estamos diciendo, Señor, viene de ti, esto se alinea a lo que tú quieres para mí, esto se alinea para tu reino, para tu servicio, para alcanzar almas. Entonces, ahí es cuando tenemos que ver si lo que nosotros estamos pensando va alineado a la mano de Dios y el Señor nos lo va a dar cuando plantemos. Dice la tercera cosa, dice que Él plantaba su tierra ahí. Entonces, cuando Él plantaba su tierra ahí, quiere decir, aquí voy a permanecer, aquí me voy a quedar. Entonces, eso viene a que nosotros muchas veces ya oramos, ya tenemos un altar del Señor, entonces ya cuando lo recibimos, dice, pues, ok, ahora estoy pensando en otra cosa, estoy divagando en otra cosa, ahora ya Dios me quiero, ya quiero brincar allá. Aquí dice que él se plantaba ahí, o sea, se quedaba ahí. Y eso habla de muchas veces, hermanos, de permanencia, de que no, de que no hablemos de voy a hacer esto y ya me cansé y mañana voy a hacer otra cosa porque no me funcionó. Ya clamé, no me funcionó, ya hago altar, pero no me gustan los resultados, entonces me voy a ir a otro lado. Y eso no debe de ser así porque tenemos que tener permanencia, tenemos que permanecer ahí, porque me imagino a él que que no le fue fácil, ¿verdad? Dice que los pozos en la Biblia representan un proceso. Lejos de que digan, no, es agua, los pozos en la Biblia son agua viva. Sí, eso también viene en la Biblia y eso significa. Pero los pozos en la Biblia son algo que significa también proceso, un proceso que usted va a pasar. Y hoy que es lunes, yo les quiero invitar a que meditemos toda esta semana que apenas hoy empieza y que seguramente mucha palabra va a ser dada a nuestros hermanos que nos van a compartir. ¿Cuál es nuestro pozo? ¿Qué es ese proceso que Dios está haciendo pasar en mi vida, en mi situación? Señor, hay que pedirle en oración, Señor, dame el discernimiento para poder yo entender qué es lo que tú estás sobrando en mi vida, qué es lo que tú estás sobrando en esta situación. Estoy cavando este pozo, Señor, pero tal vez veo cosas que no me gustan o tal vez veo cosas que sí me gustan. Otras definiciones de los pozos en la Biblia son fuentes, recursos escondidos, revelación, provisión espiritual. Cavar pozos no es fácil, pero sí garantiza que a algún lado te va a llevar. Sí, muchas veces cuando llegamos a cavar esos pozos, no tomamos en cuenta que el esfuerzo va a tener una recompensa.
Todas las personas que cavan un pozo para agarrar agua, no hablando de agua natural, sino perdón, hablando de agua natural, no de agua espiritual, lleva un proceso cansado, como ya les decía al principio, pero siempre van a tener un fruto, siempre van a tener un fruto, van a tener una recompensa, y por esa recompensa es que ellos lo están hablando, lo están haciendo. Dice, pero había un cuarto pozo, hermanos, y esto, eh, cuando ya lo sacan de ahí, me voy a brincar hasta Génesis 26:32, y dice, y en aquel día sucedió que vieron los criados de Isaac y dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Saba, porque eso es a causa del nombre de aquella ciudad. Y esto es tremendo, hermanos, porque después de que Isaac ya lo habían corrido de una o de otra manera, ya había pasado los tres primeros pozos, y este es el cuarto pozo donde él se restablece, y dice los tres puntos que yo les decía ahorita, donde él estuvo, que puso el altar, clamó al Señor, se plantó ahí. Dice que después de que hizo eso, llegó su siervo y le dijo que habían cavado el pozo y que habían encontrado agua. ¿Qué va con eso, hermanos? De que cuando usted hace estas cosas, o cuando hacemos estas cosas como el Señor las manda, tengamos por seguro que vamos a encontrar algo bueno. Tengamos por seguro que el Señor va a honrar lo que estemos haciendo, y que Él va a darnos esa recompensa a la que nosotros estamos buscando. A pesar de las circunstancias, a pesar de que el enemigo se levante, a pesar de que a veces las fuerzas se le terminen, no debemos de perder el enfoque de que el Señor tiene grandes cosas y buenas cosas para todos y cada uno de nosotros. Dice el Señor, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, ¿verdad? Pero a veces como humanos tendemos a cansarnos, y tendemos a dejar las cosas a un lado. Eh, por eso el Señor nos invita, ¿verdad? En esta mañana a que no nos cansemos, y a que pongamos, hermanos, un plan, que tengamos un plan definido. ¿Qué pasa cuando a veces nosotros tratamos de hacer algo en la obra del Mira, el Señor? hermano Miguelito, mija. Cuando hacemos algo en la obra del Señor, el Señor, pues le da un gusto tremendo, ¿verdad? A veces yo anoche meditando, poniendo estructurado esto, yo decía, Señor, cuando yo le doy algo a mi hijo y se lo doy tan fácilmente, no lo valora. O sea, le compro algo, pero para él pensó que fue fácil que yo lo comprara. Lo pone a un lado y no le da el valor que me gustaría que le diera. Pero más sin embargo le digo, hey, si quieres eso, gánatelo, haz esto, al otro. Entonces, si mi hijo se lo gana, lo va a valorar más. También así es esto, hermanos. Si nosotros trabajamos más por un ministerio, si trabajamos más por un sueño, por algo material, por un trabajo nuevo, claro que va a costar, pero usted lo va a valorar más si usted le invirtió tiempo, si le invertimos energía. Dice, las bendiciones no nos eximen de la oposición, ¿ok? Y eso lo tenemos que tener bien clarito para no caer en el desaliento cuando las cosas se pongan difíciles. La bendición no nos exime de la oposición. Aquel que Dios aquel que Dios bendice, tiene que levantar algo. Okay, aquel que Dios quiere bendecir, aquel ministerio que Dios quiere abrir también, va a levantar algo, hermano, va a levantar envidia, va a levantar oposición, va a levantar rencillas, va a levantar celo, y debemos de estar preparados para eso. Hasta en su propia casa va a levantar, ahí es donde lo principal, donde ahí se va a levantar, y después en su iglesia, y después en su comunidad y en su trabajo, porque si somos el templo de Dios, y nosotros, nuestro caminar, nuestra alma, nuestro cuerpo material, y a donde quiera que vaya este cuerpo material, ahí se va a levantar algo, y mientras más claro lo tengamos, va a ser más fácil el caminar. Cuando venga una rencilla donde usted está tratando de levantar algo, recuerde de dónde viene y recuerde quién es usted.
medite. Estas reflexiones más que prédicas nos incitan o nos llaman a reflexionar, por eso es una reflexión. Quédese con algo con que reflexionar durante el día. Señor, ¿cuál es mi pozo? Señor, ¿qué es lo que estoy aprendiendo en este trabajo? Señor, me estás dando paciencia, me estás dando, estoy a lo mejor fructificando en mis frutos del Espíritu, en mis dones. Señor, ¿qué es lo que me estás enseñando a través de este pozo que estoy cavando? Yo quiero el fruto, pero para que llegue allá al agua, donde está el agua viva, vamos a tener que pasar ese proceso. Ok, entonces si está levantando algo, hermanos, si está levantando envidia, rencillas, celos, crítica, oposición, va bien en buen camino, va en muy buen camino. Ok, eso nomás le digo, porque si no levanta nada, quiere decir que no está haciendo nada. Así tan fácil como eso. La crítica no nos, si alguno quiere que Dios lo use, así le puse nada más. Si alguno quiere que Dios lo use, si alguno quiere que Dios lo bendiga, bienvenido a la oposición. Y dice, y el versículo 33 de Génesis 26 dice, y lo llamó Sabas porque por causa de ese nombre en aquella ciudad de Bersaba, así era. Pero mire, ese tremenda versículo nos habla el último. Dice que él llamó ese pozo Saba y es porque estaba en la ciudad de Bersaba. Y lo más hermoso que está de aquí dice que, y lo llamó Saba porque a causa del nombre de aquella ciudad de Bersaba hasta este día. Y lo más tremendo, hermanos, es que ese pozo está hasta el día de hoy en la ciudad de Bersaba y todavía da agua viva. Entonces, a eso voy, de que cuando el Señor nos da, hermanos, el Señor lo que Dios le va a dar, se lo va a dar permanentemente. Él no se lo va a dar ahorita y mañana se le va a pagar. Él no le va a dar un ministerio que ahorita le va a dar fruto y mañana no, y se lo va a quitar. Porque si seguimos lo que el Señor nos pide, el Señor nos va a dar el final. Y lo que Él no lo va a dar, nos lo va a dar bueno, nos lo va a dar bien y nos lo va a dar permanente. Hasta el día de hoy ese pozo en Bersaba aún sigue flotando agua viva. Y si nosotros estamos buscando ese final, hermano, tenemos que pagar el precio, tenemos que sudarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que encontrarlo. Y cuando lo encontremos, tenemos que establecernos ahí. Como Isaac lo hizo, plantar tienda, plantar mis raíces, quedarme ahí. Y dice la palabra del Señor que entonces ahí Isaac fructificaba y fructificaba, hermano. Cuando usted fructifica, usted no necesita andar diciendo, Dios me bendijo, Dios me dio, Dios me sanó. Usted va a ser esa luz en la oscuridad, usted va a ser esa persona que diga a la gente, ¿quién? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Cómo vive o cómo tiene? ¿Cómo Dios lo bendice? ¿Cómo Dios lo usa? ¿Cómo Dios derrama de su Espíritu Santo sobre él? ¿Cómo? No va a ser usted el que hable, va a ser sus hechos, va a ser la gloria de Dios, va a ser esa agua que usted, ese pozo que usted cavó, esa agua donde usted llegó, la que fluya, la que frote, la que le dé vida a las personas que están en su entorno. Pero para tener esa recompensa hay que permanecer, hay que buscar del Señor, hay que mirar la voluntad de Dios en lo que estamos haciendo y sobre todo ser instrumentos en las manos de Él para que Él pueda glorificarse en esto. En estas semanas, hermanos, pues apenas estamos en día lunes y los hermanos me imagino que van a tener hermosa palabra para estos días porque realmente es una enseñanza bella que nos incita a seguir adelante y más al principio de año donde muchos de nosotros nos ponemos propósitos y donde muchos de nosotros ponemos sueños y anhelos en el Señor, ¿verdad? Pero pensando en algo que nada tiene que ver con lo que hace el mundo secular, que dice, no, si me como 12 uvas, me va a ir así porque cada uva es un deseo. Es muy banal pensar que al simple hecho de comer unas uvas mi vida va a cambiar. Es muy banal pensando que si me como una uva, mi economía va a cambiar, mi vida espiritual va a cambiar, mi hogar va a cambiar. Y los deseos son muy buenos, pero, pero si no pagamos el precio para hacer una restauración real en nuestras vidas, para ponernos
desnudos ante la presencia del Señor y decir, Señor, esto soy yo, en esto fallo, esto es mi talón de Aquiles. Todos tenemos algo con lo que luchamos. Todos tenemos algo con lo que nos impide acercarnos directamente a la presencia de Dios. Tal vez es la flojera, la pereza, el cansancio físico, o a lo mejor somos débiles de carácter y nos afecta lo que piensen, lo que sientan. Tenemos que hacernos de un carácter que venga del Señor, donde lo que nos importa es lo que Dios diga de nosotros, que no lo que los demás digan, porque si vivimos en una autoestima baja, el Señor ya nos dio valor, el Señor ya nos dijo, tú eres mi hijo amado, ya, el Señor ya dijo, ya dio promesas sobre nuestras vidas. Él ya nos tenía en su mente, en su memoria, en su plan. Desde el momento de que venimos y conocimos al Señor Jesucristo, desde el momento que nos lo aceptamos, desde el momento de que decidimos bautizarnos, desde el momento que nos levantamos y buscamos de Él cada día, le estamos diciendo, Señor, aquí estoy. Y cada promesa de que Él dio para nuestra vida se tiene que cumplir y se va a cumplir. Pero ¿qué me corresponde a mí? Es creerme que cada promesa que hay en la Biblia sobre mi vida es para mí y que cada situación que el Señor está poniendo en la vida no es para destruirme, que es para hacerme fuerte en mi carácter, en mi manera de pensar, en mi manera de caminar, que que mi fe sea madura, que nuestro caminar con el Señor sea firme y maduro y en esperanza. Y yo, hermanos, pues me voy a ir con eso porque no me quiero echar toda la clase porque apenas es lunes y vienen más hermanos, pero el deseo de mi corazón es, hermanos, que el Señor nos dé discernimiento en esta semana y si algo nos vamos a quedar en este día, eh, como lo dice esta plataforma de reflexión, es que pongamos a reflexionar hoy día, es una tarea para hoy día. ¿Qué es el pozo que estoy cavando? ¿Qué es lo que me está quitando esa energía? Que me está impidiendo que yo me enfoque en el final que hay ahí en ese pozo. ¿Qué tal, hermanos, que usted va cavando ese pozo y ya casi llega, hermanos, y de donde ya nomás le faltan 2 palabras de tierra, ahí ya estaba el agua y usted se regresó y ahí lo dejó? No hay que perder, hermanos, porque al fin el Señor nunca se equivoca y el Señor siempre tiene cosas mejores para cada uno de nosotros. Y que el Señor los bendiga, hermanos. Dios les pague por tenerme en esta plataforma nuevamente. Que Dios los bendiga. Feliz inicio de semana y no se nos olvide orar por nuestros chiquitos para que regresen a la escuela. Bueno, mis chiquitos ya son unos jóvenes, pero que Dios los bendiga a todos los jóvenes también de igual manera. Y bienvenidos al tráfico de California, los que estamos aquí. Feliz día. Dios lo bendiga, hermano.